inteligencia artificial al final la intentamos definir a partir de la inteligencia, y la definición de inteligencia es algo que cambia con el tiempo. De hecho, si miramos hace 50 o 60 años, una definición relevante de inteligencia a la que la gente solía recurrir es alguien que juega muy bien al ajedrez, es alguien muy inteligente. Y eso ya no es así, porque las máquinas juegan mejor al ajedrez que las personas, entonces movemos la referencia, ¿no? Entonces eso hace que sea una pregunta que es difícil de responder. Quizás es más fácil responder cuál es el objetivo, para qué sirve la inteligencia artificial. Y básicamente el objetivo de la inteligencia artificial es expandir las capacidades cognitivas del ser humano y básicamente ayudarnos, complementar la forma que tenemos de pensar. Aquellas cosas en las que nosotros como especie nos hemos ido especializando, el pensamiento abstracto, las matemáticas, cosas raras que nos hemos inventado como la contabilidad, pues ahí la inteligencia artificial puede entrar y puede ser un ingrediente que nos ayude a, pues como una herramienta más, mejorar nuestra productividad, a reducir nuestros errores. Y en definitiva, pues eso es una conversación que es más fácil tener, ¿no? Que es para qué vamos a utilizar la inteligencia artificial o para qué sirve. ¿Qué es un poquito más para filósofos, es complicado. La inteligencia artificial moderna que tenemos actualmente no es lo que la gente piensa que es la inteligencia artificial. Esto que sale en las películas, Skynet y todas estas cosas, eso no es lo que tenemos. La inteligencia artificial que existe actualmente y con la que trabajamos, por ejemplo, aquí en Inbofox, es lo que se llaman inteligencias artificiales locales. Es decir, que son muy buenas en una cosa muy concreta. Por ejemplo, en entender un texto y qué es lo que pone, o en ser capaz de leer un documento, o en, qué sé yo, realizar cierto tipo de cálculos de una forma bastante rápida y precisa. Al final, lo que tenemos es soluciones muy especializadas para problemas muy concretos, o volviendo a lo que decíamos antes, para jugar al ajedrez. Esa inteligencia artificial que juega al ajedrez no es capaz de hacer nada más, no es capaz de conducir un coche y no es capaz de hacer lo que hacemos aquí en Inbofox. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de utilizar la inteligencia artificial? Pues hay que entender cuál es el problema que se quiere resolver y hay que aplicar la tecnología adecuada para cada uno de esos problemas, porque la solución general, pues hoy por hoy no la tenemos ni siquiera, no sabemos ni cómo podría ser realmente. Y todo esto, por supuesto, pues hay que tener en cuenta pues, un cierto nivel de control y de cómo hay que hacer las cosas. Pues todo esto ocurre en un marco legal, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta el contexto de las leyes de protección de datos y de seguridad para poder operar nuestra tecnología. En otros espacios, por ejemplo, con la conducción autónoma, coches que conduce un ordenador, ¿no? Pues hay que tener en cuenta pues, aspectos de seguridad y de pasar un montón de pruebas en casos muy diferentes antes de poder poner algo así en producción. Entonces depende un poco de la aplicación de la que estemos hablando. Pero al final lo que está claro es, aunque la inteligencia artificial no es lo que vemos en las películas, sí que es un cambio profundo. O sea, yo creo que va a ser un cambio que cuando miremos atrás dentro de unos años pensaremos que es algo comparable a la llegada del ordenador o la llegada del internet o de los teléfonos móviles. Entonces, claro que es algo en lo que tenemos que pensar y un empresario tiene la responsabilidad de entender el contexto, el mundo en el que opera y adecuar su operativa, formar a su gente y buscar un encaje en la realidad en la que está operando. Entonces, hay que actualizarse. Vamos a tener la capacidad de hacer muchas más cosas, de hacer las partes más interesantes de nuestros trabajos, porque lo que estamos haciendo también es quitarnos cosas muy tediosas, quitar las tareas repetitivas que era inevitable que acabasen haciendo personas muchas veces altamente cualificadas y ¿para qué vamos a hacer esas tareas si las podemos evitar, ¿no? Pero bueno, evidentemente viene con un reto, viene con la responsabilidad adicional de pues hay que entender lo que existe en el mercado y ver de qué forma lo puede aplicar cada uno a su negocio. Puede haber varios casos. Primero, hay una cuestión acerca de la responsabilidad, que la responsabilidad se desplaza y como sociedad todavía no tenemos una respuesta muy clara a qué es lo que tenemos que hacer. Un ejemplo muy claro, los coches autónomos. Pues cuando un conductor atropella a alguien, pues ese conductor es responsable por lo que haya hecho, en líneas generales al menos. Pues cuando es un ordenador, ¿qué es lo que ocurre? Y hay veces que realmente era completamente inevitable, pero bueno, en general pues tenemos un sistema legal que suele buscar pues responsables, consecuencias y hay que ver qué se hace con ello. Entonces, pues una de las contrapartidas es que pues eso presenta una situación que hoy en día no sabemos manejar y yo creo que es una de las cosas que está haciendo que ciertos avances de la inteligencia artificial tarden más en implementarse de lo que
tecnológicamente es necesario que tarden, precisamente porque no tenemos las herramientas legales o cognitivas para ser capaces de manejar ciertos casos de uso, ciertas situaciones extremas. Y bueno, me he ido un poco a un ejemplo quizás un poco morboso, ¿no?, de un accidente de tráfico, pero bueno, que eso nos lo podemos llevar a prácticamente cualquier cosa. Si tenemos una inteligencia artificial que nos ayuda a redactar correos electrónicos y mandamos un correo electrónico a un cliente en el que decimos algo que no debemos o en un tono que no es el adecuado y no va tan bien como debería, pues ¿quién es el responsable? O en nuestro caso, InfoFox, pues nosotros ayudamos en procesos de finanzas de todo tipo, de pagos, de contabilidad. Si se comete un error, las personas también cometen errores. Es una cosa que tenemos medido y en todos estos ejemplos que he puesto también lo está. Los coches autónomos cometen menos errores que las personas físicas conduciendo, InfoFox comete menos errores que las personas introduciendo datos, pero el error cero no existe. Entonces hay una cuestión de tenemos que asumir que esto es así y como sociedad tenemos que decidir cómo queremos tratar este tipo de casos. Realmente en este mundo de la tecnología entendemos las empresas, digamos que hay dos tipologías. Hay empresas que se llaman lo que se llama software first, es decir, que lo primero es la solución programática, y hay empresas que se llaman AI first, la inteligencia artificial es lo primero, ¿no? Nosotros somos de esta segunda tipología, la inteligencia artificial es lo primero. Pongo un ejemplo de este primer conjunto de software primero, ¿no?, que es, pues nosotros podemos utilizar Microsoft Word para escribir un texto de lo que sea y podemos enriquecer esa experiencia o hacerla más rápida o cometer menos errores o ser capaces de expresar ideas de formas distintas de una forma bastante intuitiva, pues integrando una herramienta de inteligencia artificial como ChatGPT, que de hecho Microsoft ya ha integrado, ¿no? Entonces eso es software first, complementado, enriquecido por la inteligencia artificial. Nosotros no hacemos eso, nosotros somos una empresa AI first, nacemos con la inteligencia artificial en el corazón de la compañía y construimos software alrededor de la inteligencia artificial para permitir que nuestros usuarios, nuestros clientes, saquen valor de esa capacidad. Entonces, no es que solamente generemos valor por la inteligencia artificial, pero es una parte esencial del valor que generamos. No puedes extraerlo porque lo que hacemos cambia esencialmente, no existe sin ello. Bueno, comentaba al principio que ahora lo que tenemos es inteligencias artificiales muy locales que son buenas en hacer cosas concretas. Nosotros en InfoFox, pues al final, partiendo de una cosa que se llama procesado del lenguaje natural, que es cómo conseguimos que los ordenadores, muy entre comillas, entiendan lo que quiere decir un lenguaje, un texto, por ejemplo, y junto con lo que se llama visión máquina, que es cómo conseguimos que los ordenadores entiendan una imagen, juntamos esas dos disciplinas y de ahí sale un poco lo que hacemos nosotros. Que básicamente la idea es ahorrarnos todo el trabajo de lo que se llama data entry, de tener que escribir manualmente la información de un documento para meterlo en nuestro programa de contabilidad, en nuestro ERP, en nuestro CRM. La idea es que todo eso, que son tareas bastante mundanas, que no aportan mucho valor, porque lo que tú quieres hacer va después. Tú quieres hacer un análisis financiero de la compañía, tú no quieres escribir los datos de una factura de un proveedor. Tú quieres pues tomar la decisión sobre cuál es el mejor candidato para tu compañía, no quieres tener que escribir manualmente los datos de cada currículum vitae que te llega cada uno en un formato. Entonces, hay una tarea que es muy laboriosa, que no tiene mucho valor añadido, pero que no te puedes saltar de ninguna manera. Y un poco la misión de InfoFox es pues, ayudarnos en toda esa transacción y básicamente hacer que estas fuentes de información, que es lo que llamamos información desestructurada, es desestructurada porque un sistema no la puede cargar directamente, hace falta alguien que intermedie, pues que esta información desestructurada pueda entrar directamente en nuestros sistemas de información y que no nos requiera esfuerzo y por tanto pues las personas puedan dedicar a aquello que tiene más valor y que es más interesante y para lo que normalmente se han formado, que no es para escribir cosas en un ordenador. Esta es una pregunta que nos encontramos muy habitualmente y yo creo, bueno, el futuro es incierto, o sea, nadie sabe lo que va a pasar, pero nosotros como expertos en este sector vemos un poco cuáles están siendo las tendencias, cómo están funcionando las cosas. Yo creo que hay que entender, lo primero, que los seres humanos como especie lo que somos creadores y utilizadores de herramientas y pues igual que en el campo pasamos de utilizar ciertas técnicas y introdujimos, por ejemplo, el tractor, pues otras técnicas quedaron completamente desactualizadas y dejaron de utilizarse porque había formas mejores de trabajar. Pero primero alguien tiene que fabricar esas nuevas herramientas y alguien tiene que utilizar y supervisar esas nuevas herramientas. Lo mismo va a pasar con lo que vayamos introduciendo. Entonces, esto realmente acaba siendo un círculo virtuoso en el que somos capaces de generar más valor y al generar más valor aparecen nuevos puestos de trabajo
Y tanto es así que en nuestra experiencia, nosotros pues la verdad que ya llevamos un tiempo en el mercado y tenemos bastantes clientes en los que hemos implantado nuestra tecnología con éxito, y hasta donde sabemos, y es una cosa de la que estamos pendientes, todavía no se ha destruido ningún puesto de trabajo por haber implementado Infofox, sino que la gente cambia la forma de trabajar. Y una persona que antes, por ejemplo, trabajamos mucho con el sector de la contabilidad, con asesores, pues nos encontramos con que los asesores antes no estaban asesorando, los asesores antes lo que estaban haciendo eran un trabajo repetitivo que realmente no requería la capacidad o los conocimientos que tenían, y gracias a implementar esta tecnología de repente se les habilita y tienen un mensaje diferenciador y pueden ir a sus clientes con una oferta mucho más rica y mucho más profesional que la que había antes. Entonces, yo creo que ese es el cambio y es lo que estamos viendo y lo que vamos a seguir viendo. Absolutamente. Comentaba antes que una de las responsabilidades del empresario, de alguien que monta una empresa, es entender el contexto de mercado en el que opera y entender pues, las oportunidades, las amenazas que existen. Si tú tienes un negocio y en ese negocio pues, aparece una disrupción, puedes ignorar la disrupción y eso es una amenaza para tu negocio y a largo plazo no es la mejor apuesta. O puedes intentar formarte, capacitar a tu gente y abrazar ese cambio. Y lo bueno es que la gente que hace eso son los expertos en ese dominio, en ese sector, y son los que pueden tutelar ese cambio, son los que pueden realmente pues, recoger todos los frutos y todos los beneficios que pueda traer. Entonces, absolutamente creo que tenemos que hacerlo. Y a nivel de sociedad también creo que es importante. Creo que, de hecho, tenemos un ejemplo claro. Todo el mundo de la computación y la programación, pues ya es una cosa que vemos en las aulas y bueno, yo tengo un par de sobrinos de 10 o 12 años y pues sé que hacen cursos y que tienen nociones básicas de programación, por ejemplo, pero la programación lleva existiendo 40 años y esto es una cosa que cuando yo iba al colegio no se hacía. Entonces creo que sí que tenemos que saber que esto es un cambio, que además los cambios cada vez son más rápidos y deberíamos ser capaces de incorporarlo y de enriquecer la formación de la gente que viene después, porque lo van a necesitar para operar en el mercado.